Bendecido, bendecida, gracias por conectarte y permitirme estar en tu espacio a través de este programa. Este es tu hermano y amigo Conrad Casanova. Hoy vamos a darle conclusión al estudio que llevamos ya 5 meses, una vida interrumpida, pero vamos a orar antes de proseguir. Padre Celestial, gracias por este día que nos regalas. Gracias porque cada mañana son nuevas tus misericordias, porque pudimos abrir los ojos un día más para servirte, un día más para adorarte, un día más para hacer tu voluntad. Gracias, Señor amado, porque la palabra que vamos a compartir cae en terreno fértil. Prepara los oídos y los corazones de aquellos que están escuchando. Unge sus ojos para oír y entender. Que el que tenga oídos para oír, que escuche, que preste atención a lo que el Espíritu quiere decir en esta hora. Haz lo que solamente tú sabes hacer, Padre, no por fuerza, no por poder, sino por tu Espíritu. Transfiere, Señor amado, lo que quieras transferir a través de mi voz a los que escuchan. Hazte real en sus vidas, hazte presente en sus vidas, Señor amado. Y si hay algo que está fuera de orden, ayúdalos, Señor amado, a llevarlos al propósito original, al diseño original que tú estableciste desde un principio para cada uno de nosotros. Escóndeme detrás de ti, todo tu Señor amado, nada yo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título que le tengo a esta enseñanza hoy es Así terminó esto, ¿y ahora qué? A manera de repaso en las últimas 10 clases que empezamos hace 5 meses atrás, como ya mencioné, hablamos en el primer episodio qué son las interrupciones y qué propósito tienen y qué revelan de ti en la forma en que tú respondes a ellas. En la segunda parte estudiamos cómo Jesús, Jairo y Pablo y Jonás manejaron interrupciones que creaban un punto de conflicto en su existencia. En el tercer capítulo cubrimos Romanos 8:29, cómo Dios nos modela o nos conforma a la imagen de su Hijo Jesús por medio de las interrupciones. En el cuarto capítulo hablábamos sobre cuál es tu Nínive, qué límites le pones a Dios para que te utilice, qué te marcó en tu niñez que te tiene enredado aún de adulto. Hablábamos que Jonás, la historia de él era como Batman, cuando pequeño Bruce Wayne, Bruno Díaz, que presenció el asesinato de sus padres y cómo eso lo marcó para el resto de su vida adulta. En la quinta parte discutíamos cuál era tu Tarsis o hacia dónde corres cuando Dios te da una instrucción y no quieres hacerla y te vas a la dirección opuesta. Perdón. En la sexta parte hablábamos mi esposa y yo a manera de entrevista para que ella compartiera su experiencia de lo que ella llama interrupciones divinas. En la séptima parte analizamos una semana en la vida de Jesús, le titulamos Un Jesús salvaje, y era por la forma en que Jesús agresivamente o con sentido de urgencia respondía a las necesidades que tenía frente a él y a la necesidad humana. En la sesión número 8 vimos cómo Jonás se ahogó, cómo los cerrojos, los barrotes se cerraron de la tierra detrás de él y fue llevado al mismo infierno, y cómo Dios le dio una oportunidad y lo resucita. En la parte 9 analizamos cómo Dios preservó a Jonás o su cuerpo en un submarino viviente, en un pez gigantesco. Dicen que es ballena, no sabemos exactamente qué pez, pero era un tipo de submarino viviente protegiendo ese cuerpo de que no se lo comieran los demás animales marítimos. Y aun cuando lo vomita en la playa y llega al lugar donde tenía que estar, Jonás todavía está pensando en regresar atrás y no quiere hacer lo que Dios le mandó a
hacer, a pesar de que ya Dios cumplió su parte y le volvió a dar vida. Jonás está buscando cómo zafarse. Y en la parte 10 hablamos de quién sabe y contestábamos la pregunta de si Dios cambia de parecer o se arrepiente de hacer las cosas como vemos en algunas historias o relatos de la Biblia. Y hoy vamos a concluir nuestra serie. Estaba mirando este capítulo 4 del libro de Jonás y me quedé en shock. Y ayer mis hijas me vieron escribiendo en la mesa: papi, ¿qué haces? Y estoy terminando este estudio. Y le dije: ¿alguna vez ustedes han visto una película de esas que cuando termina el final tú te quedas, ¿qué? ¿Cómo? Y ya terminó ahí. Y la mayor, Andrea, me dice: I know, right? I know. Y la primera expresión que viene a la boca es: what the? I paid money for this. ¿Qué rayo? Yo pagué dinero para ver esta película. Y entonces la pequeña me dice: The Emoji Movie. El Emoji Movie ha sido una de las peores películas para niños, en cuanto a dibujos animados, de que no tenía una trama que seguir y era aburrida. Así que nos reímos los tres. Y para serte honesto, cuando yo termino de leer este capítulo 4, buscando carne para compartir aquí en el estudio y ver cómo podemos, qué respuestas Dios nos da, te soy honesto, como former scriptwriter, yo en el pasado fui libretista para televisión y en el futuro cineasta. Yo personalmente, como escritor, yo no cautivaría a una audiencia por 2 horas, 1 hora y media, lo que trate la película, y después de tener a la audiencia cautiva y emocionada por ese par de horas, tirarles un final mediocre, por no decir una porquería de final. Y sin embargo, este libro aparentemente termina con esa sensación cuando te voy a enseñar en unos momentos. Pero me he fijado que de las mejores enseñanzas que Dios me ha dado para compartir han sido cuando las comienzo con una pregunta que le hice a Él. Una pregunta honesta del corazón, del espíritu. Señor, ¿qué pasó aquí? No tanto empezar una enseñanza con una declaración particular para girar el curso de la enseñanza alrededor de ese pensamiento y tratar de probar un punto, ¿no? Ese no es la intención. Pero las mejores enseñanzas que he tenido han partido de una pregunta. Y entre las preguntas que le hice a Dios: Señor, ¿por qué este final tan inconcluso en el libro de Jonás? Otra pregunta que hice: ¿por qué Dios dejó el final abierto? ¿No era un final necesario para pasar el canon bíblico y que fuera sugerido como un libro inspirado por Dios? ¿Qué es lo que pasa aquí? De verdad que no. Esto me dejó con miles de preguntas. ¿Qué se le olvidó a Dios incluir? ¿Nos habrá dado la opción de un final alterno, como algunas de las películas que alquilamos o compramos en estos días en los DVD Blu-rays, que te da final alterno para que tú escojas qué final es el que se acomoda a lo que tú esperabas? No nos da esa opción. Se habrá perdido momentáneamente el libreto o el pergamino que tenía esta página final, y alguien lo encontró y lo pusieron en el libro de Job, cuando Dios le empieza a responder a Job haciéndole preguntas y un interrogatorio. ¿Le habrá contestado Dios a Jonás algo más de lo que dice en el verso 10 al final del capítulo 4? ¿Sería esta la última interrupción y asignación divina de Jonás, ya que no quiso cambiar? Solo Dios sabe. ¿Qué Dios nos mencionó a propósito?
que a veces Dios da unas cosas, pero no menciona algo en particular. Por ejemplo, le dijo a María, vas a tener un hijo, se va a llamar Jesús, va a salvar el mundo, y una espada va a traspasar tu corazón, pero no le dice que a los 12 años el nene se va a perder y le va a dar un ataque de pánico por 2 días. No le dice que va a estar crucificado en una cruz y que eso le va a romper el corazón. No le da todos esos detalles, simplemente le da algo básico. A veces Dios no te da algunos detalles porque sabes que si te los da en blanco y negro, gráficamente, vas a voltar el plan y vas a decir que no. La última pregunta que le hice a Dios fue: ¿se habrá quedado Jonás a vivir en Nínive? ¿Habrá montado un negocio, un museo de antigüedades y reliquias? A lo mejor lo nombró Antigüedades y Aventuras de un Profeta Exiliado que aterrizó o atascó en las playas de Nínive en un submarino viviente. Honestamente, una cosa a la otra, un punto que Dios sí me dijo que te dijera: Dios no tiene miedo de tus preguntas, Dios no tiene miedo de tus porqués, Dios no tiene miedo de tus dudas, y Dios no tiene miedo de tu falta de fe en Él. Quizás un ministro que lo representa, un pastor, un consejero, quizás te tenga miedo, quizás tengas aterrorizado a los que te rodean, como aquel endemoniado gadareno que tenía aterrorizado cualquiera que pasaba por allí. Era como ir a una de esas horror nights en Universal Studios. De hecho, yo no he ido a una, pero he visto los videos. Dios no tiene temor de eso. Jesús no tuvo temor del endemoniado gadareno. Jesús fue al infierno por 3 días y noches. Sabe, todas las malas palabras las escuchó, todas las maldiciones, todo el tormento, todo el sufrimiento. Jesús no está aterrorizado de ti, no tiene temor de ninguna pregunta. Dios quisiera que tú vinieras con preguntas a Él. Dios quisiera que confiaras más en Él. Pero Él no te tiene miedo a ti, ni tus layers, tus capas del fronte que tienes de que todo está bien, para proteger las inseguridades internas que tienes y los malos hábitos y las malas palabras. Dios no tiene temor de eso. Así que si alguien te diga, nunca le cuestiones a Dios algo, está mal. Está mal porque no es cuestionar por probar un punto. Muchas veces tenemos preguntas y qué mejor para contestárnoslas. Hay varias escrituras, un par de escrituras cuando, por ejemplo, los discípulos le preguntan algo en privado a Jesús: ¿puedes explicarnos esta parábola del sembrador? Y Jesús le dijo: si no entienden esta, no van a entender ninguna. Ok, vamos a explicarla. En Mateo 24, Jesús le dijo: aquí van a caer, ven estos templos, estas piedras que pesan toneladas, no quedará una que no sea derribada. Y entonces ellos le preguntan: ¿nos puedes decir específicamente cuál será la señal antes del fin de la era o del fin del siglo? Y entonces Jesús procede a contestarle la pregunta de manera cándida, y no solamente le da una señal, le da muchas señales. Así que Jesús no tiene problema con que tú le hagas preguntas. Es cuestión del timing. A lo mejor la respuesta que va a dar el timing no es el correcto, eventualmente te la va a contestar, pero en el tiempo que él entiende que es el más apropiado. Vamos a leer capítulo 4, pero vamos a empezar del último verso antes del capítulo 4. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. En el capítulo 3, el verso 9, dice: el rey decía, ¿quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con los que lo había amenazado. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto?
Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte, lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. El Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte tanto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que acontecería a la ciudad. Vamos a parar ahí en el verso 5, ya mismo lo retomamos. Esta sección le llamo Al taller del maestro vengo, como la canción de Alex Campos. Jonás necesitaba alineamiento y balanceo en su vida personal. Estaba molesto, estaba enojado con Dios, estaba endiablado, si es la palabra que cabe. En la Biblia Amplified Bible, esa segunda parte del verso 4, dice, porque yo sabía que tú eres un Dios lleno de gracia y misericordioso, lento para la ira y de grandiosa bondad. Y cuando los pecadores se tornan a ti y reúnen las condiciones que tú requieres, tú revocas la sentencia de mal en contra de ellos. Wow, el hombre literalmente quería el bombazo atómico que destruyera a Nínive. Él no quería misericordia para ellos, él los quería ver destruidos a tal punto que se va al oriente de la ciudad y se sienta debajo de una enramada a ver qué va a pasar con la ciudad, dice el verso 5. A sabiendas de que Dios lo perdonó, a sabiendas de que se murió y Dios lo resucitó y le está dando un segundo chance, a sabiendas de todo esto, como quiera, él quiere ver aniquilado al enemigo de Israel. Así que, ¿qué hizo Jonás? Comenzó a ventilar con Dios. ¿Tú has visto alguna vez algún cliente en una línea a venting, quejándose, dando quejas, dando información de por qué está grabado? Hay gente que son así. La experiencia me dicen que empiezan a quejarse cuando tú les haces una pregunta. Por ejemplo, yo tengo el hábito de decir, how can I help? ¿En qué le puedo servir? ¿Cómo le puedo ayudar? Y por ahí arrancan, es como si fuera Fast and Furious, como cuando meten el turbo nitro, ese cambio, cuando aprietan el botón, ahí le metieron el turbo. Obviamente tienes que practicar lo que dice la blanda respuesta, aplaca la ira. Dios le aparentemente fue el que él comenzó la conversación, porque entonces él salió con esta retragila y entonces Dios le dice, ¿te parece bien enojarte tanto? Pero en esa primera ocasión, en ese primer verso que Dios le escucha, él no le contesta nada más que, ¿te parece bien enojarte tanto? Y se queda callado. ¿Por qué? Bueno, si él es Dios y él escribió la palabra en Proverbios 17:12, dice que es mejor encontrarse con una osa que le han privado de sus cachorros que con un necio en su necedad. Dice en Proverbios 26, 4 y 5, que es mejor que no respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio según su necedad se merece, para que no seas sabio ante sus propios ojos. Este es Proverbios 26, 4 y 5 en la Nueva Biblia de las Américas. Ya Dios tiene todo el escenario preparado. Trajo al taller del maestro, como dice la canción de Alex Campos, al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro mi alma remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela sanará.
escucha la canción, él la canta mejor que yo. Gloria a Dios. En el verso 6 dice, ahora bien, vamos al 5 otra vez. Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecería a la ciudad. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Vamos a comparar esto como cuando tienes que llevar el auto al shop, se te dañó el carro y es un arreglo que se puede hacer en el mismo día. Y entrega la llave, el mecánico te dice voy a empezar a trabajar con esto, dice hay un cuarto de espera ahí, si desea esperar aquí, si no tiene otro lugar donde ir, hay televisor, hay aire acondicionado, hay café, hay snacks, relájese ahí mientras trabajamos con su auto. Dice entonces que Jonás se fue al oriente de la ciudad a hacer una enramada y se sentó bajo la sombra para ver qué acontecía. Como cuando tú te sientas a esperar en el sitio que te van a ajustar el auto, te lo van a alinear y balancear. Muchas veces te dicen, si quieres esperar mientras trabajamos, ahí tenemos el café, tenemos los snacks, tiene aire acondicionado, tiene un televisor, estamos display movies, tiene película que está corriendo en este momento, así que si no tiene otro sitio donde ir, pues siéntese tranquilo, con calma y esperar. Algunas personas se llevan libros para leer, periódicos, si es que existen todavía, o simplemente se ponen a ver videos en sus teléfonos. Pero la idea de esperar con tranquilidad y lo más cómodo posible, lo cual me acuerda cuando nosotros un tiempo al principio de nuestro matrimonio, Aisha y yo tuvimos que hospedarnos un tiempo en casa de su abuela y su tía. Las dos vivían juntas y la tía Sara, una persona de una personalidad bien alegre y bien firme. Y la abuela Mary, que eso era una dulzura desde que tú llegabas. ¿Cómo estás, cariño? ¿Estás bien? Cuéntame. ¿Tienes hambre? ¿Tienes sed? ¿Quieres un cafecito? Pues basado en esa línea, yo usando mi imaginación, Jonás llega allí a la enramada, está entrando al taller del maestro y se sienta allí a mirar, a ver qué va a pasar con la ciudad. Pero en eso, pues Dios le dice, cariño, ¿cómo estás? Hola, mírate, tengo una hamaca aquí con esta sombrita, estas hojas anchas que te preparé para ti, para que tengas sombra y fresco. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Sí, gracias por lo menos tirarme la toalla en esta. Qué bueno, Jonás. ¿Tienes calor o tienes frío? ¿Quieres un iced tea o quieres un café? Un iced tea está bien, un iced tea está bien. Ok, qué bueno, qué bueno. Pues que estés cómodo, siéntate ahí a ver el paisaje. Sé que estás mirando a ver qué va a pasar con Nini. Ya yo te dije, pero siéntate, yo sé que estás esperando que pase algo. Una nube de humo o algo, tranquilo, siéntate, yo te preparo el iced tea en lo que te hago el alineamiento y balanceo de tu alma, y te hago entender. Esto no es por fuerza ni poder, sino por mi espíritu. Tranquilo, Bobby, digo, tranquilo, Jonás, tranquilo. Ya puse en jaula los pitbulls, ya puse los leones en jaula, las fieras, las boas, las serpientes, las cobras, los cocodrilos, está todo guardado en jaula. De hecho, puse citronela alrededor para los mosquitos mantenerlos a raya y que si te quedas dormido en la hamaca estés bien. Descansa, hijo, descansa. Mientras tú duermes,
yo voy a hacer un implante de mi corazón en el tuyo. Y asumiendo que yo estuviera allí en la escena, ¿verdad? Dando mi opinión, que Dios no me la preguntó. Dije, Señor, tú dijiste que guardaste todas las fieras y todos los animales, pero se te quedó, hay un gusanito ahí que se ve hambriento y está salivando, se ve que le tiene ganas y le va a caer arriba al tallo de la planta esa que dijiste que hiciste para él con las hojas grandes. No se te olvidó decirle a ese gusanito, porque se ve determinado y como decimos los boricuas, se ve que se va a dar una jartera con ese tallo. Me imagino que Dios se torna a mí y me dice, Did I ask you anything, Conrad? Did I ask for your opinion? Te pregunté, te pedí una opinión, Conrad, o me vas a dejar trabajar con lo que tengo que trabajar con este hombre. Tú estás aquí también por mi gracia, así que did I ask you? So, ok, Señor, yo me callo la boca y allá tú con el gusanito. So, en los versos 3 y en los versos 8, 2 veces Jonás le dice a Dios que está tan enojado que quisiera morirse. Y en el verso 10, pues Dios decide darle una respuesta. Dice que vamos desde el 7, así que Dios también proveyó un gusano. Vamos al verso 6 antes del 7. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Gracias, Señor, por el aire acondicionado natural que me pusiste aquí, me imagino a Jonás, ¿verdad? Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. Interesante, cuando dice que la planta se marchitó, imagino como toda hoja, era una hoja grande, como toda hoja que se marchita se encoge y se dobla. Dejó entonces pasar la luz del sol que le diera directo en la cabeza a Jonás. No solamente eso, sino que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. Esto es un calor de esos violentos. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó, es mejor morir que vivir así. Entonces Dios le dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte por la planta que murió, porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Fast and Furious. Entonces el Señor le respondió, sientes lástima por una planta. Te voy a dar entendimiento, porque de otra forma no entiendes. Sientes lástima por una planta. Tienes compasión de una planta. Aunque tú no hiciste nada para que creciera. Fui yo el que te la hice. Y fui yo el que le dije al gusanito, cómete el tallo. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Y ahí termina el capítulo, ahí termina el libro. Entonces, ¿y qué pasó con Jonás? Y Jonás contestó algo, o se cayó la boca, o se fue, se murió, lo mataron. ¿Qué pasó con Jonás? El libro termina ahí. De ahí el título que le puse al mensaje de hoy. ¿Y ahora qué? Así terminó esto. ¿Qué cosas te puedo decir? Las interrupciones requieren rendición total, total rendimiento. Si Dios tiene la capacidad inamarrable, ilimitada,
Y así como el Wi-Fi we call broadband. Y si Dios tiene la banda ancha de poder manejar toda la información o intel en cuanto a ti, en cuanto a mí, en cuanto a cualquier persona que tú y yo conozcamos y los habitantes del mundo entero. Si Dios tiene esa capacidad, entonces Él tiene más que suficiente mollero y músculo divino, incluso fidelidad y el pacto de amor que tiene, para estar en control completo de todo lo que te esté sucediendo, aun cuando tú no sabes con exactitud qué es, y aun cuando no veas ninguna buena razón para el tenerte aquí donde estás ahora. Chillax, Jonah, relax, chillax, como decía Gru en Despicable Me, chillax. Aquí el conflicto no es la historia inconclusa de Jonás, o un minuto de locura de parte de Dios como escritor. La gran pregunta, y te dije que esto lo empecé con preguntas, que te estás preguntando, ¿y por qué esto terminó así? Yo pagué dinero para ver esta película, como dijo mi hija, y mira lo que ¿qué pasó aquí? Yo pasé tiempo, yo invertí 10 minutos leyendo los que lo leen solamente sin estudiar, ¿verdad? 10 minutos leyendo este libro de 4 capítulos y termina así, ¿qué es esto? La gran pregunta para hacer en este momento no es ¿qué hizo Jonás entonces? Sino ¿y ahora qué haremos nosotros? No te desconectes todavía, que voy tras de ti ahora. ¿Qué vas a hacer tú ahora? Dios te está ofreciendo un grandioso premio, una cosecha aquí y en el presente ahora. Pero solo estás viendo problemas e inconvenientes. ¿Tú te acuerdas cuando Jesús dijo una vez, la mies es grande y los obreros son pocos? Vamos a pedirle al Padre que envíe obreros a su mies. La cosecha está aquí, la cosecha está aquí. Y no es la cosecha linda que tú estás pensando de que Dios te va a prosperar porque sembraste tanto dinero. Dios no es una caja, Dios no es una máquina de refresco que le pones algo por arriba, le pones un dinero y te da por abajo lo que tú querías. Dios no es el genio de Aladino. Dios te puede bendecir en cualquier momento, pero para de estar manipulando a Dios. Estoy hablando de la cosecha. La cosecha está aquí. En la cosecha hay que trabajar duro porque esos trigos, esos granos, esos frutos, esos vegetales que estás cosechando no se van a cosechar solos. Alguien tiene que arrancarlos. Hay que enrollarse las mangas y trabajar y cosechar y recoger la cosecha. Y Jesús dijo, mira, la cosecha está aquí. La cosecha está en la gente que anda en oscuridad. En todo momento tú estás viendo la cosecha. Lo que pasa es que no quieres hablarle, no quieres traer a Cristo, no quieres vertir la presencia de Dios que está en ti dentro de otros para que Dios haga lo que tiene que hacer. La cosecha está aquí. La pregunta que Dios te hace es, ¿qué vas a hacer tú al respecto? ¿Qué harás tú ahora? Tengo varias preguntas que me hice a mí mismo y tú decides. Por ejemplo, ¿comenzarás a reconocer que las interrupciones en tu vida son realmente intervenciones divinas, llamándote a tratarlas de forma diferente a como antes lo hacías? ¿Vas a ceder a las instrucciones de Dios en lugar de huir a la dirección opuesta? ¿Vas a rendirte vas a rendir tus planes y propósitos para adentrarte en la grandeza de lo que Dios conoce y que son designios desconocidos por ti, pero que Él tiene guardados para ti como persona, como individuo, como su hijo o hija? ¿Sabes que Jeremías 29:11, que lo citamos mucho, dice, porque yo conozco los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza? Si alguien tiene planes, por sentado se da que tú no sabes cuáles son los planes. ¿Te han llamado alguna vez? ¿Has ido a renunciar a algún sitio y antes de que vayas a renunciar, el dueño de la compañía o el gerente te dice, antes que se me olvide, quiero decirte que tengo un plan para ti, unos planes para ti para que hagas este trabajo, esto? Tú no lo sabías.
Tú lo que estabas pensando era renunciar, que ya no aguantabas más la posición que estás haciendo. El hecho de que Dios diga que tengo planes para ti implica que tú como individuo no los conoces aún, pero si le das una oportunidad, Él los va a ir desdoblando delante de ti, unfolding them in front of your eyes. Escucharás su llamado a una relación contigo, aun cuando el camino a esa profunda intimidad te atemorice, te parezca arriesgado, aburrido o desagradable. Estarás más dispuesto a alcanzar a los ninivitas a tu alrededor, a extenderles la misma gracia y misericordia que Dios te ha extendido a ti. That's a tough one. Y la anterior a esa, el llamado a una relación contigo. ¿Tú sabes cuántas veces a mí me han invitado a salir a hacer esto o lo otro? Y no puedo. ¿Pero por qué? It's okay, you go. Pero, y al final del día es que en ocasiones Dios me ha dicho, todos pueden, tú no. Señor, pero si todos lo están haciendo y no hay nada malo, es un lugar sano. Tú querías un ministerio de presencia, tú querías mi presencia. Te va a costar pasar tiempo conmigo en ocasiones cuando todos los demás están teniendo fun. Hay un precio que hay que pagar en ocasiones que los demás pues no lo conocen. Continuarás haciéndote o agarrándote a las comodidades o privilegios aun cuando sabes que están impidiendo más de lo que te están ayudando. ¿Lo seguirás? ¿Podrás confiar en Él? ¿Podrías simplemente obedecerlo? Cueste lo que cueste, ¿podrías simplemente obedecerlo? ¿Hasta cuándo vas a seguir juzgando a otros por los errores que cometen en su deseo de cumplir la voluntad de Dios? Y tú ni siquiera has dado el primer paso hacia lo que Dios te pidió hacer. Me sorprende cómo mucha gente critican, especialmente a ministerios grandes que están alimentando a los pobres, llevando el evangelio. Sí, tienen unos gastos inmensos en equipo, en cosas que ministerios más pequeños no tienen. Y hacen como dice Judas, ese dinero se pudo haber utilizado para alimentar a los pobres o algo. Man, como dice Joyce Meyer, si los que ella está alimentando en África, que tienen hambre, esperaran la ayuda de los que están criticándola a ella por llevar esa ayuda, se hubieran muerto de hambre ya, porque lo que hacen es criticar y no hacen nada. Es más, te lo pongo más fácil. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios, tú no tienes tiempo para estar pendiente de lo que este o aquella está haciendo y estar criticando. ¿Por qué? Porque estás tan envuelto en hacer la voluntad de Dios que no tienes tiempo para estar pendiente de esas boberías y estupideces. Ay, perdón, dije estupideces, a esas sanganerías. Dios nos ofrece una mejor manera de vida y en su voluntad perfecta nos da la oportunidad de tener un rol clave en su impecable plan. Pero aquí está el problema, que la oportunidad pudiera venir envuelta en la capa, tú sabes las capas de los superhéroes, en la capa o en el hoodie de una interrupción, y nuestra tendencia natural es correr y huir de las interrupciones. Y podríamos decir con bastante certeza que mientras mayor nuestro deseo de correr para no hacer la instrucción que Dios nos dio y huir hacia la dirección opuesta de una interrupción, más sustancial es el resultado o será el resultado de lo que Dios está a punto de manifestar y que tú estás peleando con Él para no hacerlo. Jonás es la única vez que yo he visto, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hubo el avivamiento en Azusa Street, pero en una sola ocasión en la historia yo he visto que una nación entera se arrepintió y se tornó a Dios. Y esto fue lo que pasó a causa de
la prédica de Jonás. Él quería alcanzar más sin tener que pasar el trabajo, pero Dios movió las cosas de una tal forma que toda la nación se arrepintió. Él no quería hacerlo, pero Dios estaba contando con él para ser el agente catalítico del avivamiento más grande de la historia. Y te pregunto yo, ¿qué está dilatando, que estás retrasando, que Dios te está pidiendo usar tu habilidad, tu disponibilidad, y tú estás diciéndole que no, y estás corriendo para otro lado? El resto de tu historia está por ser escrita. El bolígrafo del cielo está esperando. El Espíritu de Dios está destilando o distilando inspiración, valentía, perspectiva, empuje. Estamos viviendo unos tiempos, si yo te diría que todo está bien, que todo está en victoria, que todo está perfecto, a lo mejor algunos lo van a coger, ok, cool, la iglesia del multinivel, esas es las cosas que dicen, todo está bien, todo está en victoria, todo está, ¿sabes qué? Yo respeto a cada cual, pero sin embargo Jesús dijo ciertas cosas que van a suceder, y en realidad el mundo, yo no quiero usar la expresión de que las cosas se van a poner más malas, pero sí te puedo decir que en el mundo Jesús profetizó que la locura que va a estar ocurriendo alrededor nuestro va a incrementar, va a aumentar. Pero mientras más aumente esa locura y ese pecado, más va a aumentar su gracia. Por tanto, podemos decir con certeza que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Él siempre nos va a llevar en triunfo en Cristo Jesús. Dios nos deja saber las cosas de antemano por el Espíritu y por su palabra, no para asustarnos, sino para prepararnos para poder lidiar con las situaciones. Así que sí se acercan días de locura y de dificultad, pero te digo a ti, Jonás del 2021, adelante siempre, adelante siempre. Hay un tiempo para ti en que aún lo mejor está por venir. Si te calibras, si habitas en la presencia del Dios Todopoderoso, lo mejor está por venir. Aunque vengan tiempos de locura, aunque vengan tiempos difíciles, su presencia está contigo hasta el final de esta era que estamos viviendo. Te bendigo. Espero que le hayas podido sacar algún provecho a esta serie de enseñanzas. Y permíteme orar por ti. Si no has aceptado a Jesús como tu Salvador y tu Señor en tu vida, ¿sabes dónde vas a pasar la eternidad si esta noche, Dios no lo permita, te tocará partir? Si no sabes, podemos arreglar eso ahora mismo para ti. Y si estás teniendo dificultades en todas las áreas de tu vida y has tratado todo y nada te ha funcionado, yo no te estoy prometiendo que se van a arreglar todos tus problemas de golpe, pero si invitas a Jesús a tu vida, aunque piense, a Jesús no le molesta que Él sea tu última opción. En tanto que sea una opción viable para ti, Él está bien con que lo aceptes. Solamente necesita que le abras una ventana para Él mudarse en tu corazón y ayudarte de este punto en adelante. Así que si quieres recibir a Dios, permíteme orar. Padre, gracias por este hermano o hermana que está sintonizando. Lo bendigo, Señor amado. Aquel que reconoce la necesidad de un Salvador personal, repita conmigo en este momento: Dios, he sido un pecador hasta hoy. Me arrepiento de todo lo que no ha sido tu voluntad. Y creo en mi corazón que Jesús tomó mi lugar, murió por mí, fue al infierno, pagó el precio
pagó el castigo de mi paz, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Lo confieso como mi Salvador y Señor. Lo recibo en mi corazón, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si hiciste esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Conéctate con alguna iglesia en tu área que predique el buen evangelio, el evangelio completo, y sigue la voz del Espíritu. Y para los que ya son creyentes y estás pasando alguna situación que necesites oración, vamos a orar también y con esto nos despedimos. Espíritu del Dios vivo, yo te presento a cada hermano, a cada hermana que sintonizó en el nombre de Jesús. Tú, Señor amado, opera en las vidas de ellos. Tú conoces, Señor amado, las situaciones particulares en las que están. Personalízate en cada situación individual. Muéstrate fuerte en aquella área donde más te requieran, donde más te necesiten, Señor amado. En el nombre de Jesús yo te pido que hagas lo que dice Isaías, que tú irás delante de nosotros y romperás las puertas de acero, harás pedazos los cerrojos de bronces y le mostrarás, Señor amado, los tesoros que la oscuridad están tratando de retener de ellos. En el nombre de Jesús los bendigo y te pido, Señor amado, que tu luz, que tu paz, que tu fruto, Señor amado, abunde y sobreabunde y sea desarrollado en sus vidas. Gracias, Señor amado, porque tú los llevas en triunfo en Cristo Jesús y donde quiera que van son olor fragante, llevando tu fragancia. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor amado, que los levantes en alto en la presencia de los enemigos que les rodeen, que los honres, que los sacies de larga vida y que les muestres tu salvación de acuerdo al Salmo 91. Muéstrales tu salvación, muéstrales tu victoria, muéstrales, Señor amado, la salida de lo que sea que estén pasando para que puedan resistir y caer en un landing place, poder aterrizar como un gimnasta con gracia y con pie, porque tú los sostuviste, Señor amado. En el nombre de Jesús los bendigo. Amén y amén. Bueno, y con esto concluimos esta enseñanza. Espero que les haya sido de bendición. Déjenme saber sus comentarios. Y ya próximamente vamos a comenzar a estudiar las señales que Jesús dijo o que Jesús habló antes de su venida. Bendecidos. Nos vemos en la próxima.